Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos en esta serie de cómo es un creyente que vive en el Espíritu. Cuando conocemos al Señor, Él mismo arde constantemente en nosotros. Puesto que estamos en Cristo, este fuego debe arder dentro de nosotros continuamente. Ser cristiano no tiene que ver simplemente con conocer cosas, con saber cosas. El conocimiento, aparte de la persona viva de Cristo, nos ha matado y sigue matándonos. Cuanto más años perseveramos en la carrera de la fe, más descubrimos que en el cristianismo hay demasiado conocimiento doctrinal. El pastor Roberto Ley de Brasil siempre se refiere a la necesidad de desaprender para que Cristo avance como vida. Hay doctrinas buenas, doctrinas malas, doctrinas espirituales y doctrinas de toda índole, unas tal vez menos espirituales, pero sean buenas o malas, o doctrinas más espirituales o menos espirituales, las doctrinas y el conocimiento por sí solos pueden causarnos daño y matarnos en vez de ayudarnos. La Biblia no es un libro de meras doctrinas o conocimiento de enseñanza. La Biblia es el libro de la palabra viva. Mire Hebreos 4:12. Ella no es el árbol del conocimiento del bien y el mal, sino el árbol de la vida. Sin embargo, muchas veces tomamos la Biblia de manera equivocada, pues la tomamos como el conocimiento y no como vida, como conocimiento y no como vida. Lea Juan 5 del 39 al 40. Que el Eterno nos ayude, hermano, a que podamos tomar la Biblia según el camino de la vida. Y nos preguntamos, entonces, ¿cómo podemos tomar la Biblia según el camino de la vida? Cuando leemos la Escritura debemos ejercitar nuestro espíritu para recibir la palabra, en lugar de simplemente ejercitar nuestra mente para entenderla. Debemos orar acerca de lo que leemos y entendemos y captamos a fin de digerirlo. Un hermano recomendaba que después que hayamos leído la Biblia por unos 5 minutos, sería muy bueno orar por unos 10 minutos, no acerca de diferentes asuntos, sino acerca de lo que acabamos de leer. Debemos orar acerca de lo que hemos leído, orar con las palabras de lo que hemos leído y orar para digerir lo que hemos estado leyendo. Realmente creemos que esto puede ser de mucha ayuda. Debemos ver por el Espíritu y comprender que la Escritura no es un libro de conocimiento, sino un libro que está lleno de vida y de suministro de vida. Las Escrituras claramente nos dicen que las palabras que salen de la boca de Dios es alimento para nuestro espíritu y es el elemento que debemos recibir y por el cual debemos vivir. Mire Mateo 4:4, Juan 6, versículos 57, 63. Sin embargo, la mayoría de nosotros usa la Biblia de manera equivocada, pues lo usamos como si fuera un libro de conocimiento para el desarrollo de nuestra mente. Muchos creyentes a través de la historia han recibido tanto conocimiento que les es difícil ser inspirados por la Escritura. Cuando leen la Escritura no ven lo que dice, solo ven lo que ellos creen que dice de acuerdo a su doctrina o a su creencia. Esto es un verdadero problema para recibir luz del Señor sobre cualquier asunto. Debe el Eterno hacernos ver y enseñarnos que necesitamos ejercitar nuestro espíritu y orar, aún más de lo que necesitamos leer o estudiar. Por experiencia sabemos que esto es difícil de hacer. Muchas veces mientras leemos y estudiamos la palabra, la Escritura, se nos hace muy difícil dejar de leer a fin de orar. Qué bueno sería que el Señor nos enseñe a leer mientras oramos y a orar mientras leemos. Debemos convertir nuestra lectura en oración y nuestra oración en lectura. Finalmente no nos importa si estamos leyendo o orando, ya que nuestra lectura y nuestra oración se mezclarán. Asimismo, no es necesario que oremos de una manera formal. Simplemente podemos leer y orar de una manera natural y espontánea. En lugar de ejercitar nuestra mente, amado, debemos ejercitar nuestro espíritu. No solo debemos orar, sino también darle gracias al Señor, alabarlo y regocijarnos en Él. Liberar el espíritu al regocijarnos allí mientras oramos, damos gracias, alabamos y leemos. Hacer esto equivale a abrir
nuestra boca cuando empezamos a regocijarnos, es dejar que el aire entre. Sí, cuando abrimos nuestra boca para regocijarnos, el aire entra y hace que nuestro espíritu arda. En lugar de leer la escritura de una manera formal, debemos quitar todo aquello que tapa las entradas y permitir que el aire entre. Y una buena manera de hacerlo es también regocijarnos mientras leemos. Entonces el fuego arderá. En ocasiones incluso debemos enloquecernos con la palabra. No es lo que dice allí en 2 Corintios 5:13. El apóstol Pablo dice, pero si estamos locos es para Dios. Y si somos sensatos es para vosotros. Delante de los hombres debemos ser sensatos. ¿Estamos de acuerdo? Pero delante de Dios y en su presencia debemos mostrarnos tal vez un poco más locos. En otras palabras, debemos ser liberados de tanto control de nuestro yo. Si nunca hemos estado locos delante de Dios, en cierto modo somos cristianos anormales. Por tanto, debemos liberarnos a nosotros mismos, abriendo nuestra boca para regocijarnos, cantar mientras leemos y oramos y leemos. Debemos aprender cómo liberar el espíritu. Este asunto de liberar el espíritu tiene mucho que ver con el regocijarse, el orar, el dar gracias al Señor y alabar. Mire, lea primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 19. El apóstol Pablo dice ahí, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Y al final agrega allí, no apaguéis el espíritu. Este breve mensaje menciona 4 asuntos: regocijarnos, orar, dar gracias y no apagar el espíritu. En este pasaje es evidente que el asunto de no apagar el espíritu que viene al final está muy relacionado con el hecho de regocijarnos, orar y dar gracias. Es muy posible que si no nos regocijamos, no oramos, o mientras oramos no damos gracias al Señor, ciertamente apagaremos el espíritu. Por tanto, debemos aprender a regocijarnos, orar, dar gracias y alabar a fin de no apagar el espíritu. Y dicho de esta manera, esto es muy sencillo. De hecho, parece muy sencillo. Pero hermano, a la vez esto es muy vital. Y según la experiencia, no es tan fácil como lo mencionamos. La mayoría de las veces cerramos el paso de la corriente de aire y apagamos el espíritu porque nuestro espíritu y nuestra mente permanecen cerrados. Si simplemente abriéramos nuestro ser, la corriente de aire iba a entrar y el espíritu iba a arder. La manera en que abrimos nuestro ser, la verdad es sencilla. Bastaría con ponernos ahí, regocijarnos, orar, dar gracias y leer y orar. Algunos pensarán que no tienen la gracia de abrir su ser y que si ellos tuvieran esta gracia, pues lo harían. Pero esto no es así, amado. Nosotros tenemos que abrir nuestro ser y permitir que el aire entre. Si dejamos que el aire entre, el resto va a venir, el espíritu arderá en nosotros. Una vez más, no reciba esto como una técnica para abrir nuestro espíritu. No lo es. Creemos que es más como la expresión del aumento de la vida, de la ganancia del Hijo en nosotros. La verdad, debemos ser sencillos y permanecer abiertos. Hoy en día en el cristianismo parece haber 2 clases de personas. Por un lado están los creyentes mundanos, que se han descarriado, que no sienten ningún interés por el Señor. Ellos están allí como estar en una religión. Ellos son indiferentes a las cosas espirituales, a las cosas verdaderamente del Señor. Y vienen a las reuniones con una actitud de indiferencia. Obviamente a este tipo de creyentes les resultará muy difícil abrir su ser. Pero por otro lado están aquellos que supuestamente son creyentes espirituales, que por lo general son tan espirituales que cierran su ser. Sí, ellos mismos han cerrado su ser. Por consiguiente, tanto los creyentes descarriados como esos tan espirituales, los dos cierran su ser de tal modo que no hay ninguna abertura en ellos por donde puede entrar la corriente de aire y como resultado el espíritu no puede arder en ellos. No debemos pensar jamás que somos mejores que aquellos descarriados. No debemos pensar que ellos
no han visto lo especial que nosotros hemos visto y que nosotros, por la gracia de Dios, sí hemos visto. Tenga cuidado con eso. No debemos pensar que somos muy espirituales o que somos muy superiores a los demás. En lugar de ello, debemos quitar cualquier obstrucción que haya en nuestro ser, amado, y permitir que esa corriente de aire fluya allí de modo que el espíritu pueda arder. Debemos ser sencillos y abiertos como niños. Mire Mateo 18:3. Por ejemplo, cuando oremos, no debemos orar de una manera exageradamente espiritual. Recuerda aquello que el Señor habló acerca de los fariseos y las palabras rebuscadas. No debemos orar haciendo un desborde de carnalidad para impresionar, ya sea para impresionarnos nosotros mismos, quiero decir, para satisfacer nuestra propia carne o impresionar a otros. Más bien debemos orar como niños. Mire Lucas 18, del 10 al 14. Nuestra necesidad más urgente como cristianos que buscan al Señor es abrirnos, volvernos sencillos y quitar toda obstrucción para que el Señor pueda actuar libremente y arder en nosotros. Sucede con mucha frecuencia que contra más tiempo tenemos en la vida de la iglesia y contra más tiempo tenemos de estar reuniéndonos, miren, nos vamos volviendo más religiosos, más formales. Sí, tendemos a ser más conservadores. Y cuanto más formales y más conservadores seamos, más apagaremos el espíritu. Cuando somos, hermanos, tan conservadores en las reuniones, cada uno de los presentes estará más preocupado por la formalidad, de cómo luce o cómo lo ven los demás, qué pensarán de ellos. Y cada vez se volverán más cautelosos, no abrirán su ser. De modo que nadie se atreve a hacer ninguna expresión por ahí, no vaya a ser que sea mal comprendido o sea mal juzgado. Debemos vencer esta barrera, olvidarnos de todo y hacer que nuestras reuniones sean sencillas y abiertas. Debemos venir a la reunión como si acabáramos de ser salvos. Interiormente, amados hermanos, debemos ser nuevos siempre. No debe haber nada viejo. Todo debe hacerse en novedad de vida. Seguiremos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz.